Ajá. Entonces, ¿cuántas almas caben en Marte? Y en miércoles también. Almas no sé, ciudadanos, los que puedan pagar el viaje. No, Y no llevar van a la caber- comida no van a caber más. y llevar todo lo que necesita. Es que yo te lo pregunté ahora, porque en mi casa hubo un serio debate por una expresión tuya de que dije que cómo iba a ser que tantas almas ya no cabían en el universo. Todas las muertas acumuladas. Todas las muertas acumuladas. Sí, pero los espíritus Sí. no cabían en el universo. Entonces, ¿cómo será? Y dice mi hijo, bueno, y que ni que estuvieran como en las cárceles de aquí, durmiendo debajo entre las cucarachas. Las cucarachas no se mueren. Esas sí duran. Tienen millones de años de vida. Millones de años y no se mueren. Salvo las que uno... Volviendo a las almas, porque uno puede tener esa discusión un poco filosófica, teleológica, o no sé cómo se llamará, pero de suponer que puedan haber tantos millones de almas como tantos millones de personas pueden haber existido y que se han muerto, ¿verdad? Unos que van supuestamente al paraíso y otros que están fuera de ese lugar. Ese es otro montón. No sabemos cuántos. Aun cuando, porque desde el punto de vista religioso, alguien que ha sido, digamos, un literal pecador, buen pecador, permanente pecador, ¿verdad? Es decir, si en el momento de su muerte siempre va a tener la opción del arrepentimiento. Claro, ¿verdad? esos son detalles que Es decir, entonces puede ser un tipo que viva en pecado permanente, pero al final puede arrepentirse, ¿verdad? Y se salvó de ir de un lado al otro. O sea, el problema es, el otro asunto para poblar ese universo de almas, porque a propósito del hijo tuyo, ese universo de almas ha despoblado, para decirlo así, solo serían las almas de los humanos, digámoslo así, y las de los animalitos, y las de las flores, y las de los otros seres vivientes, porque si no, qué aburrido sería ese cielo, sin flores, sin animalitos, sin otros seres que nos han acompañado en esta vida terrenal, en este Edén sin el terrenal. miedo a que nos ese haga un cielo perro, azul que ves no es tal cielo ni es azul. Óyeme, hay un detalle interesante en ese famoso libro que ahí estoy avanzando ya. Ya pasaste de la segunda página. No jodas, voy ya como por la 70 y pico. Es algo interesantísimo que dice el espíritu que escribe, que indudablemente escribe muy bien y tiene sus puntos de vista muy racionales. Dice que uno de los problemas que él resolvió, transmitir sus ideas a través de esta escritora, porque le preocupa enormemente que una enorme mayoría de fallecidos no solo los coge por sorpresa la muerte, sino que, aunque no los coja por sorpresa, no están preparados. Y entonces mueren y su espíritu no sabe qué pasó, ni si está muerto, si está vivo, no entiende nada y se queda como esos problemas de las casas que asustan y todo. Y es precisamente porque no están preparados para comprender que una vez que se fallece hay un proceso por escalas que va hacia no se sabe dónde, pero hay un proceso selectivo. Y claro, el que muere a la pura bulla o simplemente es un sinvergüenza o que lo perdonaron a última hora, pero porque sí, porque pidió perdón, ese no sabe qué es lo que está pasando. Y es una tragedia porque dice que nuestro universo espiritual está poblado de ese tipo de espíritus que no tienen ni idea de qué pasó, ¿no? Ni por qué están ahí. Entonces se desesperan por hacer estupideces en casas misteriosas, en lugares. A mí me llamó la atención porque muy racionalmente explica cómo debe prepararse una persona racional, inteligente, para comprender que se desprende de su cuerpo y que hay todo un proceso racional y lógico para... En ese mismo dilema Perdón. del desprendimiento
de las almas, cuando un alma se desprende, sigue siendo la representación de aquel ser viviente que fue o no fue, porque vamos a pensarlo en esta forma. Sí, sigue siendo, guarda su personalidad. Entonces, en el otro espacio siguen habiendo partidos políticos de las almas de tales funcionarios, habrá lucha política, habrá lucha de clases, habrá problemas electorales ahí o no. ¿Qué tipo de democracia, qué tipo de gobierno hay ahí? ¿O es una dictadura así teocrática absoluta? No. ¿Ah? Donde todo el mundo está aplastado por el concepto, una convivencia el concepto que de nos Dios resuelve todo, mejor que el socialismo que resolvía aparentemente sí, todo. yo creo. Mejor morirse. Es que El socialismo No, post-mortem es mejor. yo me sustraigo a esa discusión porque estoy pensando en otra cosa. Como que aquel... nos estamos burlando de algo que es serio. No, yo no me siento burlo, que es muy serio, yo respeto muy mucho serio esas creencias. y es un problema que tiene que resolver cada cual a su manera. Claro, pues claro. Pero, pensá en esto. Estaba recordando al carajillo que me dijo una vez, cuando estudiábamos secundaria y la historia de Roma y eso. Quiere decir que el objeto más importante en la historia de Roma es la punta del puñal que le atravesó el corazón a Julio César. y claro, yo me que eso... Una cicuta. Mira, a propósito a que lo mataron a cicutazos, como decía aquel diputado. El problema de lo que vos planteaste es muy interesante y te voy a decir en qué radica. Radica en el concepto teocrático de que, como se dice religiosamente, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, el ser humano de inmediato invierte el concepto y hace a Dios a imagen y semejanza suya. Ese es el concepto más erróneo que puede existir. ¿Por qué? Porque no es una figura humana, porque es un poder extraordinario que mantiene un balance del universo. Imagínate, ¿quién sería? Como los dioses griegos. Zeus. Déjame decirte a lo que... No funciona. A lo que iba yo. Pero espérate, déjame terminar. No, es que no me deja terminar. ¿Cómo hago? Parece de a la abuela. Es que no me dejaste ni empezar. Bueno, ¿cómo? Sí. ¿Ya habías terminado? No, claro que no. A ver, no había terminado, entonces empezá. No. Yo me espero. Ahí va a ser una tontera. Yo me espero. Yo me espero. No, muy simple. Es que recientemente se divulgó una opinión así de experto, pero de esas que se dan y que no comprometen, que lo que ha durado el universo permite pensar que hubo tiempo en muchas regiones para que se dieran procesos evolutivos en algún planeta similares a los que se han dado para llegar al hombre en la Tierra, pero que no necesariamente se dieran simultáneamente al nuestro, sino que mucho antes, tal vez millones de años antes ya pudo ocurrir que hubiera en un planeta de otra galaxia, o sea, muy lejana, una cultura, ya diciéndolo así. Entonces, una inteligencia, una materia inteligente. Y que esta materia inteligente puede haber estado integrada por individuos, como aquí, en el caso nuestro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene eso en relación con la idea de Dios y las almas acumuladas y todo eso? Porque esa gente, digamos, también tuvo su concepción del más allá claro. Y bueno, entonces no va a haber un más allá diferente. Hay más allá diferentes, como preguntaría. No, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, que no. En esta misma reflexión. Es universal. En esta misma reflexión terrenal de la Tierra, ¿verdad? De las religiones que creen en la reencarnación. Bueno, eso son van? El hinduismo. Pero fíjate en una cosa. Y si reencarnas en una vaca, la vaca tiene alma. No, sí, claro. Nunca se reencarna hacia abajo de lo que ha sido. La reencarnación, el problema es cuando se reencarna en la misma casta. Estoy hablando del hinduismo. Okay. De acuerdo con el hinduismo, las reencarnaciones siempre son sobre seres. Posiblemente uno fue hace 1000 años una cucaracha, o un ratón, o lo que tú quieras. Pero hay una evolución, estoy hablando del hinduismo. Pero ellos no trabajan con castas, es una evolución dentro de la casta. Hay una rata más una grande. Evolución, no,
La rata. Un gato. Entonces, Un roedor más grande. Ahora, que pero, ese. ahora, No, imagínate. pero déjame terminar. ¿Qué vaina? Dale. Estoy tratando de explicar la tesis hinduista que de las reencarnaciones. Ellos lo que dicen es que el ser humano va por etapas, digamos, usemos un término terrenal, progresando, es decir, avanzando en su condición de perfeccionamiento, sin que llegue, cuando llega a la perfección, llega al concepto nuclear, que es el concepto de la virtud pura, es el concepto de Dios, de ellos. Entonces, nadie puede involucionar, convertirse en perico, en rata, en ratón, en naranja, puede ser, ¿y por qué no? Estos monjes del Tíbet, cuando van a suceder al lama, ¿verdad?, hacen un trabajo matemático muy extraordinario para determinar dónde reencarna. Incluso esa reencarnación un día terminó en España. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, me acuerdo. Encontraron un bebé ahí en España que era el que supuestamente había reencarnado, digamos, el heredero. Yo me acuerdo. Y habían 2 o 3, porque esa cosa se produce así como múltiple. Como esporas. Sí, exactamente, en 2 o 3 opciones. Una era España, creo que la otra era en Estados Unidos, la otra no recuerdo dónde. Y entonces esos niños van y los trabajan y convencen a sus familias y se los llevan al Tíbet. En esa época, cuando se podía ir al Tíbet, ahora ya no se puede porque China ocupó el Tíbet. Pero entraban en ese proceso de preparación y de formación del futuro lama, ¿verdad? Pero sobre la idea de que había reencarnado el alma, no sé cómo se dirá, en esos otros seres pequeñitos. Ahí estamos de acuerdo en que hay evolución, porque sigue siendo en el ser humano y se supone que ese va a ser perfecto y más mejor, como diríamos. Más mejor, que dice que nosotros, los seres humanos, estamos presos dentro de esta carcacha, incluyendo la cabeza, que no nos permite realizarnos a plenitud, usemos el término, intelectualmente. ¿Veis que nunca nos enseñaron a usar el cerebro? Bueno, ¿cuánto usamos del cerebro? Vos que sos un químico. porcentaje insignificante. Ahora imagínate cuánto usamos. Espérate, allá vos sí te querés decir. Allá yo. No, está bien. Decilo. No, es una broma. Decilo. Estamos aquí al aire. No sale de Costa Rica. Yo reconozco que efectivamente hay un defecto en la formación de todos los individuos. Lo peor es que tenemos cerebros desusados. No serán usados. No serán que ojalá fueran reusados, pero es que son desusados, no los usamos a plenitud. Eso es el gran problema. Yo no sé por qué existe la fórmula costarricense de decir hacer cerebro. Hacer cerebro, sí, pensar. Hacer cerebro. Nosotros decimos, hay que hacer cerebro. No, cuando se han hecho análisis a fondo del cerebro de genios, se encuentra que usaron un 30% del cerebro. Pero que tienen una zona sin usar enorme. Pero bueno, es que eso sí coincide con lo que dice el cerebro. Es que esta limitación humana, física, nos impide desarrollar, y hace una aclaración muy interesante que yo creo que yo la hablé aquí, que dice que, bueno, de Freud, cuando Freud empezó, primero habló de una, no me acuerdo cómo la llamó, después descubrió 3 que son el subconsciente y la conciencia, el subconsciente y el inconsciente. Y tanto él como sus seguidores afirman que el inconsciente es un genio, que muy pocas veces de repente se abre así un portillo y uno, carajo, entiende todo y se cierra inmediatamente. Entonces, en este libro dice que Freud no lo dice así porque es un intelectual de otra naturaleza, que ese inconsciente, ese genio, es precisamente el espíritu, que por instantes logra limpiar y entonces sí, ese lo sabe todo. Y ese es el personaje que dice que uno debe educar al individuo antes de su muerte
para que entienda que tiene un papel en ese universo tremendamente grande, que tiene también, ahí coincide con los hinduistas, que hay etapas, que va evolucionando hacia arriba, hasta llegar a un todo, pero un todo, imagínate cómo será ese todo. Pero dice, este personaje tiene como 60 años de muerto, dice que llegar a eso, posiblemente se necesitan centurias, ¿no? Pero que como ahí no hay tiempo ni espacio, no se siente esa espera jodidísima, ¿no? En fin, yo confieso que es que estoy imbuido de este libro que me tiene, es apasionante. Espérese que se lo preste y lo voy a ver a usted La mano mágica. Y lo voy a ver a El usted espíritu hablando. que le dirige la mano a don Álvaro. Claro. A mí no. No, a mi madre se la Sí, por eso. sí, a mí no. Yo me he puesto y no hay nada. No escribo nada. Cuando escribo lo que yo quiero. No, con todo, uno... Bueno, fíjate qué curioso. No sé, a algunos de ustedes le tienen que pasar. Yo no sé, vos no escribís poemas, ¿sí? ¿Verdad? Sí, de vez en Bueno. cuando, pero Solo uno. Bueno, Una cosa que se puede. yo nunca Un he cosema, podido- que es una sí. cosa que se parece a un poema. Bueno, a mí de muchacho, sobre todo en cierta época en que me dio por escribir poemas, he leído algunos, nunca pude escribir un poema a máquina, jamás. Yo siempre tuve que escribirlo a mano. ¿Por qué? No lo sé. Nunca he podido identificar el problema. La máquina es un artificio y no podía meter. Una cosa es la inteligencia y otra es el sentimiento. Y los poemas son más sentimiento que inteligencia, es decir, van rodeados de otros conceptos. Y eso no sale en la los máquina. aedas griegos pensarían, a los aedas griegos en la antigüedad pensarían que jamás se les podría ocurrir coger una pluma de pato para escribir un poema y tenían que hacerlos todos de memoria y verbalmente. Sí, puede ser, sí, claro. Eso me parece trivial porque... Viene de alguna tribu. No, digamos, hay poetas... ¿Trivial o trivial? Trivial. Ah, bueno. Poetas, digamos, considerables que de ahí escribieron poemas A máquina. en computadora. Sí. Sí, y digamos, el Primo Levi a máquina, estoy seguro, y en computadora, los últimos. Y es el sueco, Transtromer. Sí. Y entonces dice uno, bueno, Pero sí. ¿cómo sabes que lo escribió a máquina? Porque he leído que... claro que hay gente, conozco costarricenses, dos específicamente muy respetables e intelectuales que yo respeté mucho mientras vivieron, a los cuales yo les ofrecí enseñarlos a escribir en computadora con un procesador de palabras simple, y no quisieron nunca aceptar mi oferta. Y creo que perdieron mucho porque yo encuentro que si era ya complicado escribir a máquina, que cuando uno cometía un error tenía que coger la hoja y volver a typear, como decían en Alajuela, Así era. y la computadora le suministra a uno una gran cantidad de facilidades, sobre todo en conservar una serie de versiones, de fragmentos y todo eso. Entonces, no, eso, yo escribí los haikus, que son mi opus máxima en la poesía, en computadora. Y claro, no es que son como los de Basho, ni nada por el estilo, pero No, algunos componen. yo- Y yo digo, bueno, el tiempo que habría perdido. Ahora bien, no, y hay otra cosa, cuando ando en condiciones materiales que no permiten otra cosa, saco la pluma y escribo. Sí. Que eso No, es otra cosa que quiero ayuda. hacer una aclaración. Yo los poemillas piapiales, ¿verdad?, que escribía, humorísticos, eso sí, me salía. Pero cuando de repente tenía ganas de escribir algo que lo tenía adentro, no podía. Tenía que coger la pluma, no sé. Un día esto voy a traer el libro, porque a este sí conoce algunos, pero tú no. Uno de mis libros Vamos a de traerlo. poesía. Sí, para leer sí, algunos, claro. para que veas. Yo creo que leer la poesía de uno es un poco impúdico. Sí, ¿vos crees? Sí, pero bueno. Bueno, en el caso mío es púdico. No, yo. No es impúdico, es púdico. Es que. Nunca la he leído. A vos,
A Beto Caña le di una, y me dijo, ¿eso no lo has publicado? Le digo, claro, el libro que te regalé, no me acuerdo. Bueno, ahí sí que hay que aterrizar.